Miércoles 3 de marzo, primero de secundaria, biología, el enigma de la herencia biológica, aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. Énfasis, reconocer la importancia del núcleo, cromosomas y genes en la herencia biológica. ¿Qué vamos a aprender? La sesión se titula El enigma de la herencia biológica. Recapitularás los contenidos estudiados en las sesiones anteriores concernientes al aprendizaje esperado. Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN. El propósito, reconocer la importancia del núcleo, cromosomas y genes en la herencia biológica. Es importante que tengas listo tu cuaderno, libro de texto y estuche completo, como lo haces en el salón de clase. Te sugiero realizar anotaciones, escribe dudas y desarrolla las actividades. ¿Qué hacemos? En el transcurso de las sesiones has aprendido que la célula es la unidad fundamental de la vida, ya que todos los seres vivos, además de estar formados por células, funcionan a partir de ellas. También comprendiste que existen organismos que están compuestos en su totalidad por una sola célula, a los que llamamos unicelulares, y otros que están formados por más células y se nombran pluricelulares. Recuerda también que existen células que concentran la información genética en un núcleo, llamadas eucariotas, y otras que esa información la tienen dispersa en el citoplasma. Dado que no tienen un núcleo definido, ellas se llaman procariontas. ¿Recuerda uno de los organelos de las células eucariotas que lo distinguen de las procariotas? ¿Recuerdas cuál es? Es el núcleo. Observa las siguientes preguntas e intenta contestarlas correctamente. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere a una de las principales funciones del núcleo celular? Inciso A, genera la mayor parte de la energía química necesaria. B, controla la expresión genética y regula la replicación del ADN durante el ciclo celular. C, regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Observa el siguiente video. Núcleo. Hola, me llaman núcleo. Soy un organelo membranoso y me encuentro en el interior de las células eucariotas exclusivamente. Contengo la mayor parte del material genético de la célula, organizado en largas cadenas de ADN que forman a los cromosomas. Recuerden que los genes son segmentos de ADN. Yo opero como una torre de control, ya que mi misión primordial es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que el ADN contiene el código necesario para todas las operaciones de la célula. Queda bastante clara la importancia del núcleo en las células eucariotas y su papel en la herencia biológica, y seguramente acertaste en la primera pregunta. Se sabe que de los gatos nacen gatitos, que los padres de las ardillas también son ardillas, que de los perros nacen perritos, así con cada una de las especies de los seres vivos. ¿Por qué es así? Efectivamente, los padres heredan a los hijos características de forma de funcionamiento y de comportamiento, y esto ocurre de generación en generación. Esto tiene que ver con el siguiente tema. ¿Qué es el ADN? Inciso A, molécula de ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células y conforma el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Inciso B, líquido gelatinoso que llena el interior de una célula, permitiendo el transporte de sustancias en la célula. Inciso C, organelo que ayuda a la retención de productos de desecho. Observa el siguiente video. ADN. ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico, una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. El ADN no está disperso en nuestras células, está cuidadosamente empaquetado en estructuras llamadas cromosomas. ¿Sabías que de no ser así, el ADN de una sola célula ocuparía más de 2 metros de longitud? El ADN está compuesto principalmente por 4 sustancias químicas: adenina, timina, guanina y citosina. Para entender qué es el ADN, podemos imaginarnos 2 cadenas que se unen formando una doble hélice, semejante a la escalera de caracol. Esta estructura fue descrita por primera vez en 1953 por James Watson y Francis Crick. La secuencia completa de estas sustancias químicas compone nuestro código genético, nuestro genoma.
El ADN es quizás la molécula más importante de todos los seres vivos. En ella se encuentra la historia biológica de todo nuestro árbol genealógico, prácticamente de nuestros ancestros, y de alguna manera cuenta la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Sabías que existen empresas con tecnología necesaria que con una muestra de tu ADN pueden rastrear de qué parte del mundo provienen tus ancestros? ¿Cuál es la estructura nuclear que adquiere forma de X y que durante la división celular se ubica en la parte central de la célula? Inciso A, ADN, inciso B, gen, inciso C, cromosoma. Observa el siguiente video. Cromosoma. A los cromosomas solo nos pueden observar cuando ocurre la división celular, pues es cuando la cromatina, que está dispersa en el núcleo, se empaqueta y nos forma. Generalmente, los cromosomas tenemos forma de X. En cada especie de ser vivo, la forma y número de cromosomas es diferente. El número cromosómico es único, como si fuera su huella digital. En la especie humana somos 23 pares de cromosomas, 22 pares que estamos dentro de las células somáticas y un par de cromosomas sexuales, el número 23, que define el sexo, y se llaman X y Y. Si es niña, los dos cromosomas son X, y si es niño, es X y Y. Durante la fecundación, cada uno de los padres aporta el 50%. Es decir, mamá, en el gameto femenino, que es el óvulo, aporta 23 cromosomas, y el papá, en el núcleo del espermatozoide, lleva también 23 cromosomas que son el complemento para formar a un nuevo ser. Qué extraños son los cromosomas y vaya que el papel que desempeñan en la herencia biológica realmente es muy importante. ¿Te acuerdas de la historia del conde Drácula y de su protagonista, el conde Vlad? Esto se asocia con los genes y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica de los genes? Fragmento de ARN que fabrica las proteínas, segmento de ADN que almacena la información genética, fracción de lípidos que almacenan grasa. Observa el siguiente video para ver si acertaste. El gen es una fracción de ADN en donde se almacena la información genética. Estos se localizan al interior de los cromosomas. En ellos se encuentran los rasgos hereditarios. Por ejemplo, el color de ojos, de cabello y de piel. Para cada característica, cada uno de los progenitores hereda 50% de la información genética. A las características o rasgos que se heredan de padres a hijos mediante los genes se les llama genotipo, y a la expresión física se le conoce como fenotipo. El genotipo se refiere exclusivamente a los genes que se heredan. Todos los seres vivos compartimos características que nos permiten identificarnos como tales. Entre ellas, la capacidad de reproducirnos es la que nos permite transmitir nuestras características genéticas a nuestros descendientes, lo que hace que tengamos un parecido entre padres e hijos y otros familiares. Observa el siguiente caso. Cuando nace un bebé se empieza a ver sus características y a preguntar a quién se parece. Enfócate solo en un rasgo, en el color de ojos. El bebé tiene los ojos de color café y se dice que se parece a la mamá y no al papá, que tiene los ojos azules. Anota el fenotipo del bebé, que es la expresión física de los genes. Fenotipo, ojos color café. Como cada uno de los progenitores aporta 50% de la información para cada característica, entonces la mamá aportó el gen con la característica de color café, se identifica con la letra A mayúscula, y el papá le heredó a su hijo el gen de color azul de ojos y se le asigna la letra A minúscula. El genotipo es A mayúscula, A minúscula. Aquí se tiene el genotipo del bebé, el gen se expresó o es visible fue el gen de la mamá y el del papá no, pero el bebé lo tiene en su información genética. ¿Para qué sirve saber todo lo que se ha trabajado sobre los temas de núcleo, cromosoma, ADN y genes?
Sencillo, ya que gracias a que se conocen estos temas, se puede saber más sobre la herencia biológica y descubrir cómo al paso del tiempo se han heredado características de los antepasados. Recuerda un trabajo de Mendel con chícharos de color verde y amarillo, además de texturas diferentes como la rugosa y la lisa. Primero comienza imaginando que tienes dos tipos de chícharos, los amarillos y los verdes. ¿Qué pasaría si cruzas un amarillo con otro amarillo? El resultado serían chícharos amarillos. Y ocurrirá lo mismo si cruzas chícharos verdes con verdes. Estos serían líneas puras, ya que no existe una combinación. Con estas dos variantes comenzó a hacer experimentos Mendel. Lo primero que hizo fue cruzar a estas dos variantes, las chícharos verdes con amarillos. Lo que observó es que los chícharos que resultaban de esta cruza eran todos amarillos, con lo que se dio cuenta que existían caracteres que dominaban sobre otros. De esta manera surgió el concepto de dominante. Lo siguiente que Mendel se planteó fue descubrir qué pasaría si esta primera generación que obtuvo la cruzara entre ellos. El resultado fue nuevamente chícharos amarillos, pero en esta ocasión también habían verdes. Lo que es interesante recordar, en la primera generación el carácter verde había desaparecido y sin embargo aparece en esta generación, aunque en una menor cantidad que los amarillos. Fue en este momento donde apareció el concepto de recesivo, que es un carácter que había pasado oculto en una generación, pero de alguna manera está presente en esta segunda generación. También se percató que cada vez que hacía este experimento había 3 veces más chícharos amarillos que verdes. A esta proporción de 3:1 la encontró en todos los experimentos que repitió. Mendel se preguntó entonces qué es lo que pasa con estos chícharos verdes que eran de la segunda generación. Ahora sí, tomaba chícharos verdes de la segunda generación y los cruzaba entre sí. Siempre obtenía chícharos verdes y quedó claro que solo eran capaces de dar chícharos de este color. En cambio, en los chícharos amarillos el resultado era diferente. Una parte de su descendencia era de color verde y la otra, que era la mayoría, eran chícharos amarillos, nuevamente en proporción 3:1. Recuerda que Mendel todavía no sabía el concepto de genes, ni el de cromosomas. Fue hasta después de su muerte cuando estos términos se aplicaron, pero fue el primero en darse cuenta de que había ciertas entidades dentro de los chícharos que eran capaces de pasar ocultos y presentarse en generaciones posteriores. Después de la revisión que se han hecho sobre la importancia de la función de los cromosomas del ADN y de los genes resguardados en el núcleo celular, se puede concluir que son de suma importancia en el esclarecimiento del enigma de la herencia biológica, que le ha llevado al humano cientos de años descifrarlo, y ahora se sabe, con base en la información de una molécula de ADN helicoidal, se han desarrollado infinidad de seres vivos, dando como resultado la gran biodiversidad que actualmente se conoce. Descubre el nuevo concepto que agregarás a tu abecedario biológico o vocabulario. Para ello te recuerdo los conceptos de este aprendizaje esperado que ya notaste en tu abecedario o vocabulario: el núcleo, el cromosoma, genes y ADN. Ahora, el concepto que se propone está relacionado con estas palabras. ¿Imaginas cuál es? Es herencia biológica. El reto de hoy: anota en tu cuaderno tus características fenotípicas y genotípicas que consideras que heredaste de tu padre. Ilustra tu fenotipo y comparte con tu maestra o maestro y familia esta información. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta luego.